se nos fue don Luis Alberto Monge Álvarez, un presidente interesante, curioso, bonachón en su aspecto personal, sobre el que se ha escrito bastante, de paso. Sí. Porque se han hecho libros sobre él, porque digamos sobre los presidentes de Costa Rica se han hecho libros sobre Luis Alberto, sobre Figueres, obviamente. Otros presidentes han publicado sus cosas, Oduber, José Joaquín Trejos, Chandy, algunas cosas, pero que se hayan hecho así libros sobre los últimos presidentes de pocos, como Luis Alberto y Okay, hay don uno Pepe. de Daniel Oduber de, caramba, se me va el nombre, que fue rector de la UNED. Don Celedonio. Don Celedonio Sí. Ramírez. Él escribió uno que se publicó en la UNED, ¿Cierto? sí. Sí, sí. Pero no, sí, no son muchos. No, pero en el caso de Luis Alberto sí es una figura especial, un político curiosamente muy joven, porque empieza su carrera política cuando es constituyente en 1949, miembro de la Asamblea Nacional Constituyente que redacta la Constitución actual, de 23 años, era un carajillo en ese momento. Acaba de cumplir la mayoridad, porque en esa época se era mayor de edad a los 21 años. Exacto. Y hay que entender que era un muchacho muy joven. Si lo vamos a ver, es probable que el primer voto que dio fue para constituyente. No, déjame ver, sí, no. Sí. Fue haber votado por 47. No, porque no. En el 47 debe haber tenido 19, 20 años. Y no votaban. Sí, eso es lo que estaba pensando, que tal vez... El primer voto fue para la constituyente, probablemente, y además eso es lo que estoy... Es interesante, sí. Bueno. Y de los votos jóvenes. Porque después, cuando se baja la edad de votar a los 18 años, estableciendo el concepto de ciudadano mayor de edad, a los 18 es hasta el 74, en época de Figueres, Sí. que ya lo hace para la elección de Oduber. Sí, hasta hace poco yo, en conversaciones en la red, hablaba de la época en que yo fui profesor de secundaria y metí la pata, o la lengua, porque hablé de algo, dije algo que me corrigieron. Usted no podía haber hecho eso porque usted era menor de edad. Y claro, en el momento en que yo empecé a dar clases de secundaria, era el año 59 todavía, la mayoría era a los 21. Tuve que emanciparse. Era un trámite que se hacía para... Mi mamá me emancipó a mí. Exacto. Yo a los 18 años ya adquirí muchos derechos, entre otros el de manejar. Bueno, sí, para la hay que licencia. emanciparse para manejar antes. Pues sí, don Luis Alberto fue un gobernante, digamos, particularmente accesible y bueno, su manera de ser lo hacía como que se confiara en él. Eso, a mí, yo tuve, bueno, lo conocí cuando estuve en la Juventud Liberacionista, en los viejos tiempos, cuando los dinosaurios reptaban todavía. Pero siempre lo vi mucho. Y claro, el periodo a mí me tocó ser rector de la universidad cuando él entró a la presidencia, en momentos en que estábamos con la soga al cuello por los problemas financieros, especialmente que se suscitaron con el gobierno de Rodrigo Carazo, que fue catastrófico institucionalmente, porque no estoy diciendo que Carazo hubiera hecho mal o bien, sino simplemente que en lo que ocurrió en su gobierno, la universidad, como todas las instituciones y las empresas, es que uno no puede decir que fue algo que ocurrió a la universidad sola, pero la situación era realmente seria.
yo siempre cuento que los salarios universitarios se redujeron tan drásticamente en su poder adquisitivo, o digamos más bien su relación con con el cambio. A mí uno de los profesores más importantes que teníamos en la escuela de química, yo lo había conocido en Bélgica brevemente, era muy bueno, y él estaba por hacerse costarricense. Lo queríamos mucho porque era excelente. Llegó un día a mi oficina, a la rectoría, y me dice: Fernando, ya no puedo más. Cuando yo entré aquí ganaba, mi sueldo era de $1,100, que era bueno, y con un complemento que percibía la familia, porque la señora trabajaba medio tiempo, era economista, era belga también. Él se sentía muy bien, el hijo muy adaptado y todo. Pero ahora estoy ganando como $460. Sí, claro. Es que cuando uno piensa en eso, sí, fue brutal. Y bueno, entonces nos tocó, comenzar con don Luis Alberto, y comenzó la recuperación del país, por las circunstancias que sean. Ahí yo leo que hay gente que le atribuye, vamos a ver, que atribuye esa recuperación a factores que no tienen que ver con el presidente. Pues yo dudo mucho que pudiera ser así. Es decir, tenía que haber una conducción voluntariosa en cierto sentido, que a algunos pueden no haberles gustado. Ahora había, claro, era el tiempo de las guerras en Centroamérica. Había una economía de guerra que tenía mucho que ver con eso. Y como Costa Rica estaba en paz, pues, bueno, paz relativa. Y bueno, con él del trabajo de discutir las cuestiones de las finanzas universitarias no fue contencioso. Además tenía de ministro de Educación al ex rector, Tenía Eugenio Rodríguez. Don Eugenio Rodríguez, sí. Era una situación amable dentro de unas circunstancias muy difíciles. Y recuerdo un gesto que tuvo para medir, digamos, la visión de él sobre la universidad, que es lo que en ese momento podía importarnos más. Es que cuando él hizo la proclama de la neutralidad, la declaró, la anunció en un acto que se realizó en la Universidad de Costa Rica. Inaugurábamos un edificio administrativo y le dimos un poquito de bombo, ¿verdad? Pelota, como dicen. Es lo que llegó el arzobispo, Monseñor Arrieta, y bueno, fue un acto muy bonito, al aire libre, y él aprovechó ahí para el momento. Me pareció una deferencia con la Universidad de Costa Rica. Y luego otro que me complació mucho porque, digamos, no reflejaba sino aprecio por la institución. Resulta que él iba para Japón y por algún mecanismo que yo no sé cómo llamarlo, las autoridades japonesas hicieron saber que le querían hacer 2 obsequios. Ahora, eso se entiende. 2 obsequios al país. No, a él. A él. Pero claro, en eso se sobreentiende, sí, que el decoro. Ya don Pepe había escogido en una ocasión semejante el que le regalaran un microscopio electrónico que se instaló en la Universidad de Costa Rica y fue mantenido por el gobierno de Japón muchos años. Yo no sé cómo está ahora la situación, pero ahí se capacitó mucha gente de América Latina en el uso de ese equipo. Y sirvió mucho a la investigación médica en Costa Rica y en general a la investigación. Pues entonces don Luis Alberto decidió que él iba a pedir un regalo para la Caja Costarricense de Seguro Social y el otro para la Universidad de Costa Rica.
Y entonces fue cuando hizo que me informaran que él quería pedir algo que era le sirviera a la universidad, que fuera algo que la universidad no podía conseguir. Y ahí yo me puse a consultar. Y claro, tal vez un poco biasé, como dirían, por mi experiencia científica, llegué a la conclusión de que lo que valía la pena pedir era un buen espectrómetro de resonancia magnético nuclear. Pero en ese tiempo eso no estaba tan desarrollado como ahora y no tenía todavía uso en medicina, era en investigación científica pura. Pero era imposible que en Costa Rica pudiéramos conseguir uno, no iba a haber recursos. Entonces, pensando incluso que tal vez era pedir demasiado, resultó que nos lo regalaron. Y entonces el primero que hubo en Costa Rica se instaló en la Universidad de Costa Rica. Eso es una anécdota, pero desde el punto de vista de la institución me parece que era una excelente muestra, no de preferencia, de reconocimiento. Y por último, hay una última que es muy importante y poco se conoce porque todo ocurrió muy apresuradamente. Cuando la compañía bananera del sur, ¿cómo se llama? La de Golfito. No era la United. No. La Corbana, alguna de esas. Tampoco. Una. Bueno, en todo caso, esta compañía que tenía el bananero. La chiquita. Chiriquilán. Exacto. Resulta que habían decidido irse de Costa Rica y no habían informado a nadie. Eso es una historia que hay que contar. Y resulta que todo el mundo tranquilo, hasta donde se puede estar en eso. Entonces un colega, un compinche mío, que fue Claudio Gutiérrez, que ya no era rector, se encontró en Estados Unidos, en una universidad norteamericana, un grupo que estaba discutiendo con un ex alto funcionario de esa empresa, cómo podían hacer para que un consorcio de universidades de Estados Unidos y la de Costa Rica asumieran las instalaciones de esa compañía para finalidades académicas. Entonces, don Claudio Gutiérrez me llamó a mí y me dice: mira, yo no soy ya nada en la universidad, no quiero decir nada, porque yo no, pero ¿qué pensás vos? Y le digo: no, Claudio, asumí asumí la representación y me contás. Y dice: pero es que yo no sabía que se iban, yo tampoco, pero la verdad es que es un asunto que veremos luego. Y da la casualidad que en días siguientes me convocan a la casa presidencial para recibir el vicepresidente Arauz a una delegación de allá de Golfito que quería que les abrieran una universidad allá. Y yo fui porque me invitaron. Y empiezan a hablar con buenas razones, la gente quería una universidad allá. Pero de pronto yo vi que la cosa estaba muy rara porque nadie parecía tomar en cuenta que se iba a la compañía. Entonces yo pedí la palabra y le digo: don Armando, pero aquí no parecen estar tomando en cuenta que la compañía se va del país. Y el periodista de la compañía que estaba ahí, que es muy amigo nuestro ahora, casi me mata, me insultó, incluso, porque eso era mentira. Y se armó tal enredo que la reunión se disolvió. Y en eso viene el bombazo, a los días viene el bombazo. Sí, claro. Y entonces, para hacer el cuento corto y el programa no se agote, me llamaron de la casa presidencial para decirme que por qué la universidad no se hacía cargo de una parte de las instalaciones, de lo que iba a quedar. Y yo, sin pedirle permiso al consejo universitario, porque yo sabía que se iba a armar una discusión ahí, dije que sí. Claro. Y me fui, compré, creo que 172,000 colones en timbres.
y firmé el traspaso. Y cuando yo tenía todo eso hecho, ya me pudo haber costado la cabeza y llegué al Consejo Universitario y les dije que deberíamos agradecerle al gobierno de Costa Rica que nos había concedido el honor y nadie chistó. Y entonces, por eso la Universidad de Costa Rica. Esto para quienes nos ven y nos oyen es la pequeña historia. Sí. Pero don Luis Alberto Monge pensó siempre que fuera la Universidad de Costa Rica. Es más, después hubo como 6 meses que la única autoridad policial que había en una zona grande de Golfito era un guarda de la universidad, el único que podíamos pagar. Y la gente lo tomaba como autoridad. Era como si hubiera un sheriff. Era interesantísimo eso. Y cuando ya instalaron por la Guardia Rural, que se llamaba entonces, la universidad, así, abierta, le prestó uno de sus edificios al gobierno porque instalara allá la policía. Ah, qué bonita historia. Es una historia muy bonita, pero, sí, claro. Pero es parte de la relación campechana, tranquila, con un presidente que para nosotros estaba... Esa ida de la compañía bananera en parte obedeció también a los nuevos cambios estructurales de tipo internacional que hicieron, donde ellos abandonaron la parte de la producción directa, pero se dejaron el control comercial y de colocación de mercados. Entonces trasladaron las responsabilidades de la producción del banano a nacionales, ellos seguían comerciando y llevando la fruta al extranjero, de manera que controlaban todavía más. Claro, no. Pero es interesante. Y lo otro del gobierno de Luis Alberto, a propósito de esa experiencia del sur, es que en el gobierno de Luis Alberto se gesta la EARTH, esa universidad que está ahí en el Atlántico, sí. ¿Verdad? Sí. Que también tiene una visión muy importante de proyección en el área del mundo agrícola principalmente, donde vienen, hay estudiantes de todas partes del mundo. Yo he ido ahí a dar algunas conferencias y de pronto hay africanos y asiáticos y ticos y latinoamericanos. Es un mundo totalmente cosmopolita. Es yo decía que era un zamorano superior. Sí. Zamorano era la universidad bananera de Honduras. Sí, no es no es bananera, sí, agrícola. Agrícola. Era una escuela agrícola. Sí. Yo tengo amigos que estudiaron ahí. Buena universidad. Incluso ¿verdad? hubo profesores de la universidad que comenzaron su carrera ahí. En Zamorano. Sí. Pero bueno, las cosas buenas. En el proceso ese yo recuerdo que ahí tuve una experiencia que no me importó mucho y fue desagradable, que el gerente local de la bananera esa era un panameño, agrónomo, colonialista con nosotros, hizo todo lo posible por obstaculizar aquello, nos trataba como... espero que le haya ido muy mal en la vida, no por venganza, sino porque la verdad es que los panameños son gente, por lo general, gente muy abierta con nosotros. Pero era inaguantable y más bien pensé yo, qué dicha que se va a ir. Sí, claro. Viera qué mala nota fue lo que no nos hacía el gobierno de la República, el presidente. El ministro de la presidencia era Jiménez Veiga. Danilo. Y que también muy pata. Otro hombre muy simpático de paso. Sí. Hicimos... y luego, claro... hacer algo ahí en Golfito era difícil y se hizo, no solo lo de la universidad, que es una parte, pero luego la idea de esa especie de puerto libre, o ¿cómo se llama? El depósito. Sí, depósito. Hubo intentos, por ejemplo, la universidad propició una cooperativa de señoras que ahumaban pescado y la cosa estaba funcionando bien. Llegó el Ministerio de Salud y lo cerró. y no había salida, ¿verdad? Esas cosas que dice uno, y cosas de ese tipo. Pero bueno, volviendo a don Luis Alberto, yo
Yo incluso formé parte de un grupo que fue con él a un viaje a Estados Unidos y fue muy agradable. Ahora, la otra cosa fue el apoyo que le dimos cuando le estaban bajando el piso a su gobierno porque no se ponía guerrerista. Hay una marcha famosa, yo no voy a hablar de ella porque nosotros fuimos actores, pero se produjo justamente para respaldarlo, no en todas las cosas de su gobierno, porque habría algunas que no nos gustaran, pero en la cuestión concreta de que había un viceministro de seguridad en su gobierno que era un gorila en ciernes. A pesar del ministro de Seguridad, que era Ángel Edmundo Solano. Sí, pues me acuerdo que bueno, se produjo una crisis en el gabinete por presión de la embajada americana. Exactamente. Primero porque la embajada quería imponer un ministro de Relaciones Exteriores y quería cambiar la estructura militar del país, obligar a que el gobierno de Luis Alberto se comprometiera más. Y prácticamente la embajada americana obligó a cambiar a todo el Consejo de Gobierno. Bueno, yo no recuerdo. Casi fue un golpe de Estado, en cierta forma. Se habló del golpe de Estado claro. Blanco, así se le llamó. Sí. Ángel Edmundo Solano tuvo que renunciar. Sí, todo el mundo ahí, todos cambiaron. Sí. Pero, bueno, el sector académico, estudiantil, de secundaria, los colegios católicos incluso, salieron a la calle a respaldar al gobierno en eso, ¿verdad? Bueno, dice que gobiernos frágiles a veces, sí, gobiernos fuertes. Es una de las situaciones interesantes con las cuales habrá que valorar y analizar al gobierno de Luis Alberto Munguía.